Quiero que empieces con una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste a tu madre decir que se sentía mal justo después de que tú intentabas decir que no? No era coincidencia, era un sistema. Hay un tipo de control que no se ejerce con gritos ni con golpes, no deja moretones visibles, no tiene testigos. Es un control mucho más silencioso, mucho más íntimo y por eso mismo mucho más difícil de nombrar. Se ejerce con lágrimas, con suspiros, con frases como «después de todo lo que he sacrificado por ti» o «no importa, yo me las arreglo sola». Se ejerce con el sufrimiento propio como moneda de cambio, y si creciste dentro de ese sistema, probablemente llevas años sin entender por qué te sientes tan culpable cada vez que intentas vivir tu propia vida. Hoy vamos a hablar de eso, de las madres que usaban su dolor como una herramienta, y más importante aún, de lo que eso le hace al alma de un hijo, porque esta conversación es de las que pocas veces ocurren en voz alta. Es la que pasa en silencio, en la cabeza, a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir y no sabes exactamente por qué. Porque hay algo que nadie te explica cuando eres niño, que el amor también puede convertirse en una deuda, que alguien puede quererte de verdad y al mismo tiempo usarte, que la maternidad, cuando viene cargada de heridas no resueltas, puede ejercer una presión invisible que lo moldea todo, tus decisiones, tus relaciones, tu capacidad de sentirte libre sin sentirte traidor, y que esa presión no necesita gritar para ser devastadora. A veces basta con un silencio, con una mirada, con el peso de una sola frase dicha en el momento exacto. Y lo más duro de todo esto es que durante años, quizás décadas, tú pensaste que el problema eras tú. Hay algo que me gustaría que sintieras en este momento. Si alguna vez tomaste una decisión que era buena para ti y de inmediato sentiste que le estabas fallando a tu madre, deja la palabra culpa aquí abajo en los comentarios. Solo esa palabra, porque quiero que sepas que no estás solo en esto y que lo que sientes tiene un nombre, tiene una explicación y tiene una salida. Y si sientes que este espacio te entiende de una manera en que pocas personas en tu vida lo han hecho, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hablamos de lo que las familias normalmente callan, de lo que se guarda en el cajón de lo innombrable, de lo que duele precisamente porque nunca tuvo palabras. Volvamos al principio. Volvamos a esa escena que quizás reconoces. Tú eras un niño, o un adolescente, o incluso ya un adulto joven. Intentabas hacer algo para ti, salir con amigos, tomar una decisión propia, decir que no a algo que no querías. Y entonces, casi como un mecanismo de relojería, aparecía el sufrimiento de ella. Un dolor de cabeza, un llanto contenido, un silencio cargado de culpa proyectada. Una frase que no acusaba directamente, pero que lo decía todo. Haz lo que quieras, tú siempre primero. Y tú aprendiste. Aprendiste que tu bienestar tenía un costo, que cada vez que elegías por ti mismo, alguien pagaba las consecuencias. Y como eras un niño que amaba a su madre, que dependía de ella, que necesitaba su aprobación para sentirse seguro en el mundo, tomaste la única decisión que te parecía lógica: dejar de elegirte, dejar de ocupar espacio, hacer tuyo el dolor de ella para que dejara de ser una amenaza. Eso se llama parentificación emocional, y es uno de los vínculos más complejos que existen dentro de los sistemas familiares disfuncionales. La parentificación ocurre cuando un hijo asume, de manera inconsciente y no elegida, la responsabilidad emocional de un padre o una madre. No hablamos de tareas del hogar ni de responsabilidades prácticas, aunque esas también pueden aparecer. Hablamos de algo más profundo. El hijo se convierte en el regulador emocional del adulto, en el recipiente de sus miedos, sus soledades, sus frustraciones no procesadas, en el motivo por el cual esa persona decide estar bien o estar mal. El hijo deja de ser un niño que necesita ser cuidado y se convierte, sin que nadie se lo pida con esas palabras, en el cuidador emocional de quien debía cuidarlo a él. Y cuando el sufrimiento de la madre se convierte en una respuesta recurrente a los intentos de autonomía del hijo, se establece un patrón de control extraordinariamente eficaz. Porque no hay necesidad de prohibir nada explícitamente, no hay reglas escritas, no hay amenazas directas. Solo hay una ecuación emocional que el hijo aprende desde muy pequeño. Si yo me muevo, ella sufre. Si ella sufre, yo soy el culpable. Si soy el culpable, debo compensarlo. Y la manera de compensarlo es quedarme quieto, quedarme cerca, quedarme pequeño. Esto no siempre ocurre con maldad consciente. Este es quizás el punto más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, y quiero que lo escuches con cuidado porque cambia todo. Muchas de estas madres no diseñaron este sistema de manera deliberada.
Ellas mismas crecieron en familias donde el amor era condicional, donde la lealtad invisible lo era todo, donde mostrar vulnerabilidad era la única forma que conocían de obtener atención, de sentirse vistas, de no ser abandonadas. Ellas también fueron niñas que aprendieron a sobrevivir dentro de un sistema que las lastimó. Y esas heridas no resueltas, ese trauma intergeneracional que nadie nombró y nadie trató, se fue transmitiendo hacia abajo, de generación en generación, como un idioma que todos hablan pero nadie eligió aprender, hasta llegar a ti. Lo cual no lo hace menos doloroso, lo cual no lo hace menos real. Pero sí cambia algo fundamental en la manera en que puedes mirarlo. No eres el destino de esa historia, eres el punto donde puede romperse. La psicología del trauma de apego nos dice que cuando un niño crece en un entorno donde el afecto está condicionado a su comportamiento, donde el amor se siente como algo que puede retirarse en cualquier momento, el sistema nervioso aprende a estar en alerta permanente, a leer el estado emocional del otro antes de actuar, a anticipar el dolor del adulto para evitar el rechazo. Con el tiempo, esa hipervigilancia deja de ser una estrategia de supervivencia y se convierte en identidad. El niño crece y se convierte en un adulto que no sabe cómo querer sin ansiar aprobación, que no sabe cómo decir no sin sentir que está destruyendo algo, que carga con una culpa crónica que no tiene nombre, pero que pesa en cada decisión de su vida, que aparece en sus relaciones de pareja, en su forma de trabajar, en la dificultad de recibir sin sentir que debe devolver el doble. Y lo más cruel de este sistema es que el gaslighting familiar lo refuerza constantemente desde afuera, porque cuando de adulto intentas poner un límite, cuando intentas establecer distancia emocional saludable, cuando consideras el contacto cero como una posibilidad real y necesaria, el relato que escuchas de vuelta es siempre el mismo. Eres ingrato, eres egoísta, no valoras lo que tienes. Ella solo te amaba, ella se sacrificó por ti. Y la tía, y el primo, y el vecino de toda la vida, todos confirman esa versión. Porque el sistema familiar protege su propio equilibrio. Y tú, que llevas toda una vida aprendiendo a priorizar el bienestar de ella por encima del tuyo, lo crees. O al menos, una parte de ti lo cree. Esa parte que sigue siendo el niño que aprendió que su paz no valía tanto como el sufrimiento de su madre. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Reconocer este patrón no es traicionar a tu madre, no es borrar lo bueno que también existió, no es convertirla en la villana de una historia donde tú eres la víctima absoluta. Es simplemente ver con claridad lo que ocurrió, nombrar lo que fue. Y ver con claridad, nombrar sin disculparse, es el primer acto de libertad real que tienes disponible. Es el primer momento en que dejas de ser personaje de la historia de otro y empiezas a ser el autor de la tuya. Porque la liberación no llega de repente. No es un momento de iluminación que lo resuelve todo. Es un proceso lento, a veces doloroso, de ir nombrando lo que fue, de ir separando lo que es tuyo de lo que te pusieron encima sin pedirte permiso. Es aprender a sentir la culpa cuando aparece, reconocerla como un eco del pasado, como la voz de un niño que aprendió a sobrevivir de esa manera, y aún así elegirte. No porque seas egoísta, sino porque entiendes, de verdad entiendes, que no puedes llenar el vacío emocional de otra persona, que nunca pudiste, que ese no era tu papel, aunque te lo hayan asignado desde que tenías edad suficiente para notar que algo en casa dependía de ti. El rol familiar que te dieron no fue elegido por ti. Fue una respuesta de supervivencia dentro de un sistema que necesitaba que tú ocuparas ese lugar para mantenerse en equilibrio. Un equilibrio falso, sí. Un equilibrio que te costó tu propia infancia emocional. Pero un equilibrio que el sistema defendía con cada herramienta disponible, incluida la culpa. Y hoy, como adulto, tienes algo que el niño que fuiste no tenía. La capacidad de ver el sistema desde afuera, de entender sus mecanismos, y desde ahí la posibilidad real, concreta, de no repetirlo. No elegiste nacer dentro de ese vínculo, no elegiste aprender que tu paz dependía del estado emocional de tu madre. No elegiste convertirte en su regulador, en su confidente, en el hijo que nunca podía fallar porque el precio era demasiado alto. Pero hoy, con todo lo que ya sabes, puedes elegir otra cosa. Puedes elegir marcar límites sin pedir disculpas por ello. Puedes elegir sentir la culpa y no obedecerla. Puedes elegir cortar el patrón generacional que nadie antes que tú tuvo el valor, las herramientas o simplemente el permiso de cortar. Eso no es abandono, no es ingratitud, es el acto más profundo y más honesto de amor propio que existe. Y también, aunque cueste creerlo, puede ser el acto más amoroso que le puedes ofrecer a los que vengan después de ti. Y si hay una sola frase con la que quiero que te quedes hoy, que sea esta. El sufrimiento de otro adulto no es tu responsabilidad. Nunca lo fue.
Llevas años cargando ese peso como si te perteneciera, como si hubiera nacido contigo, como si fuera parte de lo que significa quererte. Y no lo es. Y el día que puedas sentir eso en el cuerpo, no solo entenderlo con la mente, sino sentirlo de verdad, ese día algo dentro de ti va a respirar por primera vez en mucho, mucho tiempo.